Muy bien, ante el aumento de los precios de combustible, la Casa Blanca liberó 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica y la pregunta es si bajará el precio de la gasolina para este fin de año. Nos acompaña para este y otros temas de actualidad el historiador y escritor español César Vidal. ¿Cómo estás, César? Muy bien, encantado de estar aquí. Qué bien. ¿Qué crees de esto de liberar 50 millones de barriles de petróleo? Bueno, vamos a ver, la medida lo que pretende es de alguna manera reducir el precio de la gasolina en medio de un proceso de inflación que ha provocado el actual inquilino de la Casa Blanca, proceso de inflación que es muy grave. Algunos habíamos previsto que podíamos acabar el año en un 5%, estamos en más de un 6,5% de media, o sea que la situación es bastante más grave de lo que anunciábamos a inicios de año. En una situación en que la inflación no la está controlando Biden, decide sacar la gasolina al mercado, liberarla de lo que es la reserva que tenemos de crudo, de tal manera que al haber más gasolina en el mercado, al haber más petróleo, baje el precio. Ahí le pido un punto. Si Biden cree que inyectarle 50 millones de barriles de petróleo a la economía no va a bajar la inflación. Bueno, entonces, pero digo, ¿no contradice eso? Inyectarle 2 trillones de dólares a la economía, ¿no baja el precio del dólar también? O sea, no funciona. Bueno, vamos a ver, el problema es que la medida de Biden, para los que no sepan economía, puede dar la sensación de que va a funcionar. Coloco más gasolina en el mercado y lo que sucede es que va a bajar el precio de la gasolina. No va a funcionar y no va a funcionar por dos razones. Primero, porque la inflación no depende ni mucho menos del precio del petróleo. El precio del petróleo, por el contrario, sube a causa de la inflación. Mientras el señor Biden mantenga el gasto público salvaje que tiene, mientras tenga previsiones de elevar todavía más el gasto público salvaje y mientras siga dándole a la máquina de imprimir dólares, la inflación no se va a controlar. Y para que la gente se haga una idea de hasta qué punto le hemos dado a la máquina de imprimir dólares, la mitad de los dólares que hay ahora en circulación en todo el mundo la hemos impreso en el último año. La mitad, porque la última vez que revisé eran como ahora mismo, 20%. Ahora mismo es la mitad. De modo que seguimos dándole a la máquina de imprimir billetes porque tenemos un gasto desaforado y además pretendemos gastarnos mucho más dinero. Como esa es la causa de la inflación, bueno, pues el que tú coloques más petróleo en el mercado no va a controlar la inflación, que es la causa de la subida del precio. A mí lo que me digo, aplicas una regla para que haga una cosa y aplica la misma regla para que haga lo contrario, me parece. No, es raro, imposible, ¿no? pero además es que hay otro factor que hace que la medida de Biden no pueda funcionar. Incluso aunque él no mantuviera un gasto público como el que está manteniendo, que es disparatado, es que hay una cuestión y es que el precio del petróleo no lo fijamos nosotros. Finalmente el precio del petróleo viene marcado por la OPEP, que es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Pero él dice que China, India, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur también se comprometieron a liberar sus... Sí, China no ha dicho cuánto, ¿no? Ha dicho que le respaldan, etcétera, pero eso no significa nada, incluso aunque fueran el doble de los países. En estos momentos los países de la OPEP son países que pueden decidir que producen menos petróleo de tal manera que el precio del petróleo se mantenga estable. Y en el momento en el que decidan que producen menos petróleo, el hecho de que nosotros liberemos millones de toneladas de petróleo no significa absolutamente nada. De hecho, esta mañana cayó un poco el precio del petróleo, pero al inicio del día ya estaba repuntando otra vez. Es decir, el señor dice Biden que Estados Unidos, bueno, de los 50 millones de barriles, 32 deberán reintegrarse a la reserva en los próximos años y los otros 18 salen de una venta, bueno, que ya había sido previamente autorizada por el Congreso. Pero dice Jorge Piñón, que es un especialista en temas petroleros, que Estados Unidos consume 18 millones de barriles diarios. Bueno, o sea, vamos a ver, 50 millones duran 3 días. Claro, o 4. Es que esta es otra cuestión. Vamos a ver, las reservas totales que nosotros tenemos de petróleo son equivalentes al gasto de petróleo mundial de 6 días. Es decir, para una situación de emergencia, bueno, digamos que eso nos ayuda a sobrellevar los sudores durante unas semanas, nos ayudaría quizá unos meses. Pero no nos engañemos, las reservas petroleras que nosotros tenemos ni siquiera llegan a una semana de consumo mundial de petróleo. Sí, porque la otra pregunta es, tanto Biden como las otras administraciones que lo han hecho, si es responsable utilizar la reserva para
por una preocupación económica y no verdaderamente de emergencia política, militar, etcétera. Ahí hay una duda también, ¿no? Eso es dudoso, pero en cualquier caso, para mí el problema no es que sea prudente o no, es que es inútil. Es decir, este es un paso que si lo que quiere es lanzarse el mensaje de que el presidente está preocupado por los norteamericanos que tienen que pagar la gasolina, bueno, puedes lanzar ese mensaje, pero si realmente te preocupa que los norteamericanos están viendo cómo sube la cesta de la compra y cómo sube el precio de la gasolina, las medidas que tienes que tomar son otras. Ahora, yo estaba sacando una cuenta antes de empezar el programa de muchos que se van de vacaciones el fin de año, un viaje de 2.000 millas. ¿No? Que es un viaje a Virginia, ida y vuelta, acá. La gasolina sigue siendo el menor gasto. Bueno. Lo que está terrible es hospedaje y comida. Naturalmente, o sea, te gastas esta es la otra 5 veces cuestión. más en eso que en gasolina. Es que además esta es la otra cuestión que es enormemente importante. Nosotros ahora mismo hemos terminado el mes de octubre con una inflación del 6,5%. Es una cifra muy alta, pero la cifra real es mucho peor, porque en esa cifra de inflación ni tú ni yo nos vamos a comprar un yate este año. La mayoría de la gente que nos está viendo no se va a comprar un nuevo automóvil este año. Y todos esos bienes que son menos golpeados por la inflación hacen que al final la cifra de inflación sea un 6,5%, que, insisto, es muy alta. Pero si tú vas ahora mismo al supermercado, te vas a encontrar con que la leche, la carne, la pasta, etcétera, está teniendo subidas de un 20, de un 30 y a veces más de un 30%. Es decir, la inflación real es muy alta. Técnicamente, lo que no subió de precio ni la leche, ni subió de precio la comida, ni subió de precio la ropa, lo que bajó de valor el dólar. Bueno, y al bajar de valor el dólar, entonces... Ese es otro problema. Es decir, como estamos en un proceso de inflación, el dólar vale menos. Eso significa que lo que tú y yo tenemos ahorrado ya no vale el poder lo que aparece en el banco. Disminuye. Es decir, si vamos a suponer que tenemos $10.000 en nuestra cuenta ahorrados, esos dólares en estos momentos seguramente están más cerca de ser $6.000 en poder adquisitivo comparado con un año atrás que ser realmente $10.000. En estos momentos el dólar tiene el menor valor desde que acuñamos el primer dólar. Para que la gente se haga una idea, el valor del dólar se ha depreciado, a veces tiene subidas, a veces se deprecia. En estos momentos el dólar tiene el nivel menor desde que empezamos a utilizar dólares hace más de 2 siglos. ¿Cómo identificas la inflación? Que no es que hay unos productos que suben y otros que bajan, sino que todo sube porque el dólar baja, bueno, ¿no? Y de hecho eso es tan grave que, por ejemplo, en estos momentos tú necesitas $100 para comprar lo que hace un siglo te costaba $13. Claro. No, y además los keynesianos, y hay muchos keynesianos locos todavía, decían que la inflación, un poco de inflación era mala. Yo no sé cómo quitarte valor adquisitivo tiene, que diga, era bueno, creían ellos. Bueno, pero Keynes, que era bastante más inteligente que los keynesianos, también decía que la inflación era la eutanasia del rentista. Claro. Es decir, cualquier persona que tiene ahorros, la inflación le mata al final. Es lo que acaba matando sus ahorros. Y esa es la triste realidad. Cualquier persona que ahora mismo tenga un cierto colchón en su cuenta bancaria que piensa utilizar cuando se retire, o si alguien cae enfermo o hay un imprevisto, se encuentra con que ese dinero vale mucho menos. Vamos a hacer algo. A ver, este es el pronóstico de César Vidal, que no va a bajar para este fin de año que nos vamos de vacaciones, el precio de la gasolina. Vamos a ver qué dice la secretaria de Energía, la ministra de Energía de este país, porque es llamativo lo que dice también sobre el precio de la gasolina. Vamos a continuar hablando con César Vidal, pero tengo a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, que va a pronosticar si baja o no el precio de la gasolina. Mira qué curioso. As we know, and as the Energy Information Agency has projected, the price of gasoline will come down, what they project to be below $3 a gallon in 2022, early 2022, and continue to ratchet down bit by bit.
What we want to do with today's action is to bridge the gap between the high prices today, try to reduce it as much as we can within our power by increasing the supply that we have access to as we move through and the market then corrects itself and hopefully increases supply from the private sector. ¿Qué tú crees? Primero, aquí ya nos echó un jarro de agua fría, no para estas vacaciones de fin de año, para el que viene. Sí, yo creo que confía en que para cuando lleguen las elecciones de midterm no nos acordemos de cómo estaba el precio de la gasolina en el 2020, ¿no? Porque además hay otro factor muy importante con el precio del crudo en este país y es la política energética del presidente Biden, que es un disparate. Es decir, nadie quiere recordar que el presidente Biden ha decidido torpedear el fracking, ha decidido ir contra la industria petrolera de los Estados Unidos y ha decidido embarcarnos en el absurdo de unas energías que supuestamente son limpias, verdes, inclusivas, ecologistas y todo lo que se quiera. Entonces, vamos a ver, cuando él llegó a la presidencia, Estados Unidos estaba en una situación en la que era un exportador neto de petróleo, o sea, lo que no hemos conseguido jamás, lo habíamos conseguido. Estados Unidos, por primera vez, es independiente, no tiene por qué meterse... El mayor exportador de petróleo del mundo. Exactamente, no tiene por qué entrar en conflictos armados en lejanos países que ni nos van ni nos vienen, porque somos el mayor exportador del mundo. Y cuando estamos en esa situación óptima, de pronto el señor Biden decide que torpedea nuestra industria petrolera y que quiere además sustituirla por un modelo energético que estaría bien, ¿no? Pero no, que es imposible, pero además voy a ir más allá. Yo he hablado con gente de la industria energética de este país y todo el mundo me dice que no existe ni un plan, ni un programa, ni un calendario, ni saben a dónde van, pero que no tienen problema en seguir al señor Biden porque el señor Biden les va a dar mucho dinero de subvenciones supuestamente para ir en esa dirección, pero te reconocen abiertamente, no lo dirán nunca en público, te lo dicen en un almuerzo, que nosotros estamos encantados porque vamos a recibir subvenciones del gobierno, vamos a recibir subsidios multimillonarios. Las multas que va a pagar Estados Unidos por contaminar demasiado el ambiente, que acaban de todos los acuerdos. Lo cual es un verdadero desastre. El gobernador DeSantis propone rebajar $1.000 millones a la industria petrolera en impuestos. Unos lo ven como favorecer a la gente que es rica porque tiene esa industria y otros ayudarnos porque al menos 40 centavos en algunos lugares del dólar que pagamos por... Son impuestos. Son impuestos. Sí, yo creo que la medida que propone el gobernador es una medida muy sensata. Es decir, vamos a ver, y esto habrá gente que no le guste porque está dispuesto a crear infinidad de pesebres de donde salgan los votantes del señor Biden, que ha anunciado que se va a presentar a un segundo mandato. Digo, sí. Pero la realidad es que para que no sigamos la vía de la inflación tenemos que bajar impuestos, tenemos que contener el gasto público es la única manera de que no entremos en esa Pero esa discusión no es tan fácil, César, porque te dice, bueno, bajar impuestos es favorecer a los ricos. Ese es uno de los discursos. El segundo que oí hoy en nuestro propio noticiero es el de que quienes votaron por Biden y por esta administración lo hicieron porque quieren que se reduzca la cantidad de automóviles y de gasto energético que hay en el país porque está contaminando el ambiente. O sea, esa discusión... No, vamos a ver, si es que los impuestos no hay más vuelta de hoja. En este país los impuestos los paga la clase media. Vamos a dar cifras que me parece que son importantes. Más del 70% del Producto Interior Bruto de este país es la clase media. Es decir, una clase media que a lo mejor en la parte de arriba puede ser un abogado o un médico y en la parte de abajo puede ser el empleado de una gasolinera. Pero esas clases medias son más del 70% del Producto Interior Bruto del país, se acercan al 80%. De manera que la riqueza, el consumo y la economía de este país no la mantiene mayoritariamente ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ni determinadas empresas grandes. La mantienen las clases medias. Si golpeas a las clases medias, lesionas la economía de este país. Le dicen que no, que el que gane más de $400,000. Ahora la producción me está sacando, un poco apoyando lo que tú dices, el precio del pavo. Yo no sé, dice que el año pasado costaba $28.80, no sé, yo pregunté, ¿cocinado?
Pero no, el pavo sin cocinar y que ahora cuesta 55.20, no lo sé. Pues ahí tienes una inflación, no sé dónde sacaron como yo ese dato, mencionaba antes, de más de un 40%. Fíjate que es la misma cifra que yo te daba cuando te decía en qué se habrían convertido 10.000 dólares en tu cuenta corriente. Yo te decía, ahora serían unos 6.000 dólares. Mira el precio del pavo y verás que es exactamente esa misma tasa de inflación que yo aplicaba a tus ahorros. Quisiera decir una cosa más sobre los impuestos y los que piensan que los impuestos los pagan los ricos, y están muy equivocados. Es decir, los impuestos en este país los pagan las clases medias. Bueno, pero eso es lo que dicen ellos, que los ricos no pagan impuestos y que hay que subirles los impuestos a los ricos. Pero ricos. Es que no van a pagarlos. Es decir, cualquiera que conozca el sistema fiscal aquí en Estados Unidos sabe que el porcentaje de impuestos que paga un Bill Gates, que paga un Warren Buffett, que paga cualquiera de los magnates, y a mí me parece muy bien que ganen miles de millones de dólares, no tengo nada en contra. Yo esa cuenta no me la acabo de tragar. Su porcentaje es mucho menor que el que pagamos tú y yo, por el tipo de ingreso que recibimos. Bueno, eso será la empresa, pero Bill Gates lo que paga por el avión, por el yate, por la mansión, por vivir al lado del agua, cuando vienes a ver, ¿tú sabes cuánto paga de impuesto una casa ahora mismo en Cocoplón al lado del agua? En términos proporcionales, menos, 300.000 dólares de impuestos al año. Pero si tú ves los ese rico ingresos, paga menos que... pues es que si tú ves los ingresos que tenemos tú y yo, nosotros pagamos más por nuestra casa en términos proporcionales que lo que paga Bill Gates por la suya. Insisto, yo no tengo ningún problema. Bueno, se paga proporcionalmente más impuesto el que vive en la ciudad de Miami por su casa que el que vive en Coral Gables, pero por culpa de que la ciudad de Miami durante años ha convertido eso en un salidero sin fondos donde el 60% de lo que cobran en impuestos se va en pensiones, retiros, salarios, paseos, bla, pero bla, bla. Aparte de eso, en estos momentos Warren Buffett está pagando entre un 5 y un 6% de impuestos al año. Yo no estoy en contra de eso. Porque gana mucho dinero en la bolsa de valores. Que paga pocos impuestos para estimular la bolsa. Porque entonces, ¿qué vamos a castigar a la bolsa? No, yo no digo que castiguemos a la bolsa. Lo que estoy diciendo es que al final las clases medias son las que llevan la carga de impuestos de las inversiones en la bolsa probablemente son de trabajadores de la clase media a través del 401k, pero a través de los planes de retiro. Muy pequeño. Es decir, al final la carga impositiva de este país la sostienen las clases medias. El 80% de los planes de retiro de los trabajadores regulares están en la bolsa de valores. Pero si le ponen un impuesto a la bolsa de valores para castigar a Buffett, terminan castigando yo no pretendo que subas los impuestos. Lo que estoy diciendo es que nosotros proporcionalmente pagamos una tasa de impuestos mayor que Warren Buffett. Yo no quiero que le suban los impuestos. Me parece muy bien que gane miles de millones de dólares. No todo el mundo pero el punto al que voy es que nosotros, ni tú ni yo, pagamos un 5% de impuestos al año. Y eso significa que cuando dicen van a pagar los ricos, en realidad es que tú y yo vamos a pagar. No, eso estoy convencido. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque tú y yo, y la inmensa mayoría de los que nos ven ahora, somos más del 70% de la economía de este país. No, pero además ellos han puesto una cifra de 400.000 dólares. Eres rico. Tú me vas a decir eso donde ya casi ninguna casa baja de $500,000 en el precio. No, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede? Por supuesto. Pues ¿quién va a pagar esto? Las clases medias. Y esta es la cuestión. Entonces, si tú mantienes una política de gasto desaforado como la que hay ahora, subes unos impuestos que van a pagar sobre todo las clases medias, el daño que causas a la economía de este país es inmenso. Y, por supuesto, el dólar se deprecia y, por supuesto, seguimos en una espiral inflacionista. Por eso la política económica de Biden es una política muy peligrosa. Y, por el contrario, lo que dice DeSantis es muy lógico. Si usted quiere que la economía despegue, tiene que bajar impuestos. Y eso al final acaba teniendo una repercusión en tu vida, en la mía y en la de aquellos que nos están viendo ahora. No, yo estoy totalmente de acuerdo y sigo pensando en nuestro querido condado Miami-Dade, que tiene 9.000 millones de dólares de presupuesto, que en medio de la pandemia aprueba su mayor presupuesto de la historia, que nos sube 3.7% el agua. Dice que eso es una bobería, ¿no? No es una bobería. ¿No? Es el agua, la junta escolar, el impuesto a la propiedad, es una cosa tremenda y en cualquier momento van con el impuesto directo estatal.
No, bueno, depende A mí de qué ocurra eso ahí. me parece una barbaridad. Es decir, eso pesa como una losa sobre las clases medias. Y vuelvo a insistir, más del 70% de la riqueza de este país la producen las clases medias, lesiona a esas clases medias y podemos acabar en una crisis económica grave. De momento, el pavo de Navidad nos va a salir casi un 60% más caro. Por último, esto de que ahora Nicaragua no va a pedir visas a los cubanos y que muchos creen que se va a convertir en otro puente de salida, ahí las cuentas sí le dan. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Tremenda, yo también ¿no? lo creo, sí, porque los flujos migratorios al final se están convirtiendo en un arma para negociar la situación internacional. En Nicaragua, Daniel Ortega, que tenía vocación de dictador cuando regresó al poder, pero un dictador que parecía que era más inteligente, de hecho, sobre todo desde el momento en que ya no pudo mantener las clientelas, porque cuando se acaba el dinero, aplicar el socialismo es muy difícil, ha ido endureciéndose y lógicamente ha ido reprimiendo más y la visión internacional ha sido peor. Bueno, pues vamos a utilizar la inmigración migratorio para chantaje. El chantaje. César, de verdad que siempre es un gusto conversar contigo. Vamos a ponerle música al asunto.